Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Como siempre, vamos a comenzar orando, dando gracias a Dios por lo privilegiados que nos ha hecho ser y pidiéndole al Señor que bendiga su palabra en este día, que la bendiga en nuestros corazones, en nuestras mentes y que ésta haga su obra en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti una vez más dándote gracias. Señor, por tu gran amor, por tu inmensa bondad. Señor, por lo que eres, por lo que has dado a conocer de ti mismo a nosotros. Señor, por amarnos como nos amas y manifestarnos tu amor por medio de Jesucristo, salvándonos, perdonando nuestros pecados, reconciliándonos contigo. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad, revelándonos así toda la estatura espiritual de Jesucristo, no nada más el inicio o el fundamento de la estatura. Gracias por enseñarnos a buscarte en oración. Gracias por abrirnos tu palabra, por abrir nuestro entendimiento. Gracias por la mesa tan rica y abundante que nos sirves siempre. Señor, gracias por el pan que tienes sobre la mesa servido el día de hoy para nosotros. Gracias por la verdad que tienes para cada uno. Señor, oramos que la bendigas, oramos que nos des la porción, Señor, que necesitamos. Oramos que abras nuestros ojos, abre nuestro entendimiento. Bendito, Señor, que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, que ésta nos transforme, nos convierta, nos conforme aún más a imagen tuya. Señor, gracias por lo que tienes pues para nosotros hoy, que tu voluntad sea hecha y a ti te damos toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos estudiando al Señor Jesucristo y este estudio nos ha llevado al libro de Apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Así es que vamos a continuar con nuestro estudio y el día de hoy vamos a centrarnos en Apocalipsis capítulo 5 del verso 1 al verso 10 y vamos a girar alrededor del principio que encontramos acá. Los invito pues a abrir sus Biblias, Apocalipsis capítulo 5 a partir del verso 1. Vamos a leer. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Vamos a estar discutiendo este libro, los libros de Dios. Dios tiene diferentes libros con diferentes propósitos para cada uno. Y sin embargo, al final de cuentas, del otro lado de la balanza, todo está relacionado. Todo está relacionado. Así es que acá vemos que el lado divino, Dios, tiene un libro. Y este libro le es entregado al Cordero de Dios, Jesús, el hombre resucitado, el que murió por nosotros, el que derramó su sangre, el que pagó por nuestro rescate, por nuestra redención. Así es que acá la voz dice, no hay nadie más digno de tomar el libro y de desatar sus 7 sellos y de abrir el libro más que Jesucristo. Nadie más puede hacerlo. Nadie más puede desatar este libro.
Así es que vamos a ver la naturaleza del libro. Esto será un repaso porque son cosas que procuramos repetir con cierta frecuencia para que queden grabadas en nuestro corazón y nuestra gratitud y nuestro amor por Dios se incrementen a medida que nuestro entendimiento se incrementa. Pero examinemos esto de los libros. ¿Qué es un libro sino un registro? ¿Qué es un libro sino un memorial, un lugar en donde queda el registro de las cosas? Un lugar en donde queda testimonio de las cosas, algo que ya fue dicho o algo que se está diciendo y quedará grabado para la posteridad. Así es que estamos hablando de cosas espirituales, no estamos hablando de libros físicos, por supuesto. Estamos hablando de cosas espirituales, de los registros, las cosas que quedan grabadas eternamente. Así es que, bueno, veamos la primera clase o categoría, digamos, o manera como podemos categorizar estos libros o este libro, estos libros que tiene Dios, es que en estos libros se encuentra el registro de lo que es su voluntad o el qué y su plan maestro o el cómo, cuándo y dónde. La diferencia entre la voluntad de Dios y el plan maestro de Dios es que la voluntad de Dios es la revelación de lo que Dios quiere que se haga, quiere que sea. Pero pues una cosa es saber qué es lo que Dios quiere y otra cosa es saber cómo se va a conseguir aquello. Entonces ese es el plan maestro. El plan maestro es la revelación o el entendimiento de cómo van a ser hechas las cosas, cómo, cuándo, dónde, de qué manera. Ese es el plan maestro. Todo esto está escrito en el libro de Dios porque pues su voluntad y su plan maestro fueron algo que Dios plasmó desde el principio, desde la eternidad. Dios no está escribiendo a medida que el tiempo va avanzando y las cosas van sucediendo. Esto significaría que Dios no tiene ningún control de nada y ningún conocimiento anticipado de nada. Pero eso es imposible. La Biblia habla de la presciencia de Dios. ¿Por qué lo sabe todo de manera anticipada? Bueno, ciertamente porque Dios es eterno, Él está afuera del tiempo, en la eternidad. Esto significa que para Dios todo está en tiempo presente, aunque para nosotros algo esté en el pasado y algo esté en el futuro. En Dios no hay pasado y futuro, todo está presente. Pero hay otro lado también, y es el hecho que hay un registro. La revelación de la voluntad y el plan maestro de Dios quedó registrada desde ahí atrás, desde la eternidad. Así es que aquí está, Dios lo sabe todo. Y qué maravilloso es eso, cuánta confianza podemos tener en Dios al conocer y al entender estas cosas. Muy bien, así es que aquí están estos libros. De hecho, vamos a ver una cita en el libro del profeta Daniel, en donde se menciona el libro de la verdad. Y no es otra cosa más que esto. La voluntad de Dios, el plan maestro de Dios habiendo quedado registrados, grabados, solidificados, ¿verdad? Desde la eternidad. El libro de la verdad. ¿Qué es la verdad sino la revelación de la voluntad y del plan maestro de Dios? De hecho, pues todo esto quedó plasmado desde el principio, como dije, y pues a lo mejor ahorita valdría la pena insertar algo. Vámonos a Apocalipsis 14, verso 6. Y noten lo que dice acá. Apocalipsis 14, 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora miren qué interesante, se supone que los ángeles no pueden predicar el evangelio de salvación porque pues ellos no tienen la experiencia. Jesucristo no se hizo ángel para morir y así redimir a los ángeles caídos, a los ángeles que se rebelaron. Eso no es el plan maestro de Dios, eso nunca fue la voluntad de Dios. Y sin embargo aquí tenemos a un ángel predicándole el evangelio eterno a la tierra, a los hombres, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora, ¿qué es evangelio? Evangelio no es otra manera, más bien no es otra cosa más que otra manera de decir buenas noticias, buenas nuevas. La revelación de la voluntad de Dios que es siempre buena y del plan maestro de Dios que es siempre sabio, justo, recto, perfecto. Así es que, ¿qué es el evangelio eterno? No es el evangelio de salvación únicamente.
El evangelio eterno es la verdad de Dios que quedó plasmada desde la eternidad. Por supuesto que los ángeles conocen las buenas noticias del maravilloso plan maestro de Dios, de su majestuosa voluntad. Así es que aquí está un ángel que trae la palabra eterna de Dios y la está pregonando de la manera como lo vaya a hacer, porque pues esto es en tiempo futuro, pero este lado de la verdad de Dios sí la pueden pregonar los ángeles. De hecho, los ángeles caminan rectamente, caminan en verdad, caminan en luz. Aparte están los que se rebelaron, ¿verdad? Y le dieron la espalda a todo esto. Pero los ángeles caminan en la verdad. Así es que, por supuesto que ellos viven el evangelio eterno. Ellos viven la verdad de Dios. Por supuesto que sí. Así es que tenemos que entender que la palabra de Dios no quedó plasmada cuando Moisés tomó un libro y escribió en él las palabras que Dios le dictó, que Dios le reveló en el monte de Sinaí. O incluso cuando Dios vino y tomó estas tablas de piedra y escribió su ley moral en forma de los 10 mandamientos en estas tablas de piedra. Allí no creó Dios su verdad para escribirla. No, la verdad es eterna. Estamos hablando de buenas noticias eternas, el evangelio eterno. La ley mosaica solo es una forma que Dios le dio al evangelio eterno para poder darlo a conocer a los hombres y que los hombres entendiéramos. Ya ven pues que como seres humanos que somos, nos cuesta mucho, ¿verdad?, entender las cosas eternas. Así es que qué misericordioso es Dios que su verdad, sus principios eternos los presentó en forma de leyes, testimonios, mandamientos, pactos, juicios preceptos y todas esas cosas que vemos en la palabra de Dios, ¿sí? Pero eso no significa que allí escribió Dios por primera vez su palabra porque allí la concibió o la generó, o como diríamos un poco más coloquialmente, allí se le ocurrió. La palabra de Dios es la persona del Señor Jesucristo y sus salidas, dice el profeta, son desde el principio, desde la eternidad. Así es que tenemos un evangelio eterno. Igualmente, el evangelio no comenzó a ser escrito después de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando los primeros discípulos escribieron los 4 evangelios y el resto del Nuevo Testamento. No, allí no se comenzó a escribir la verdad. Allí lo único que ocurrió fue que se hizo un registro de la verdad puesta por obra, la verdad puesta en operación, tal y como la vieron en la persona de la palabra viviente, el Señor Jesucristo. Pero todo este evangelio, estas buenas nuevas, la verdad de Dios está escrita y plasmada desde el principio. De hecho, esa es la palabra que creó todo el mundo, todas las cosas creadas, el evangelio eterno. Y ya que estamos en esto, Hebreos capítulo 13, verso 20, también menciona algo similar y tremendamente trascendental. Hebreos capítulo 13 y verso 20. Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es que, así como hay una verdad eterna o un evangelio eterno o buenas noticias que vienen desde la eternidad, así hay un pacto eterno. Así es que los pactos que Dios celebró con la humanidad no son cosas que allí fueron empezando a suceder o que allí se le ocurrieran a Dios. No, hay un pacto eterno. De hecho, hay una sangre eterna. Aún antes que Jesús, el hombre, derramara la suya para redimirnos a nosotros, ya había habido un sacrificio allá atrás en la eternidad, tal y como está registrado en el libro de Apocalipsis, que habla del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, o desde la fundación del mundo. Así es que, bueno, menciono todo esto para que
expandamos nuestra mente, nuestro corazón. Estamos metidos en un río eterno, en un río que fluye desde la eternidad. Estamos metidos o caminando en un camino que es eterno, tremendamente más alto que los caminos de los hombres. Algo que no comenzó ayer, algo que comenzó antes que nosotros fuéramos formados. Así es que qué privilegiados somos, pero expandamos nuestra mente y sepamos cuán privilegiados somos, como ya dije, y por el otro lado vivamos conscientes de cuán responsables somos de vivir a la altura de lo que somos por medio de Jesucristo, de lo que hemos sido hechos por medio de Jesucristo. Bueno, pero volviendo a Apocalipsis capítulo 5, estamos hablando de este libro nuevamente. Estamos hablando de cosas eternas, cosas espirituales. No estamos hablando de papel y tinta. Estamos hablando de un registro eterno. Y hay varios libros, pues así. Comencé dándoles la primera categoría, digamos, que son los libros en donde está el registro de su voluntad, el registro del plan maestro de Dios. Vámonos, pues comencemos por Daniel capítulo 10, verso 18. Daniel capítulo 10, verso 18. Y van a ver esto. Ya que si mencionamos esto, pues citémoslo de primero. Daniel 10, del verso 18 al 21. Dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Aquí nada más y nada menos estaba hablando Daniel con Miguel, el arcángel. Bueno, pero vean, verso 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. ¿Qué es este libro de la verdad? Es este evangelio eterno, estas buenas noticias eternas. Es la voluntad perfecta de Dios y el plan maestro de Dios, habiendo quedado estos registrados, establecidos, plasmados desde el principio, desde la eternidad. Oye, Daniel, está diciendo aquí el arcángel Miguel a Daniel, déjame leerte un par de páginas de lo que está escrito en el libro de la verdad. Así es que nada se escapa del conocimiento de Dios. Por algo uno de sus atributos es su omnisciencia, conocimiento de todas las cosas. Él es omnisciente, Él es omnipresente, está presente en todos lados y en todas las cosas, y Él es omnipotente. Él tiene todo el poder, y a quien quiere lo da, y a quien quiere se lo quita. Así es que ese es Dios. Pero acá estamos hablando pues del libro de la verdad, el evangelio eterno, la revelación de su voluntad y de su plan maestro. Y pues la Escritura nos revela cosas maravillosas. Por ejemplo, en el Salmo 40. Salmo 40 vamos a leer a partir del verso 6. Salmo 40, a partir del verso 6. Y aquí leemos lo siguiente. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Y estas palabras pues las escribió David, pero son palabras proféticas. Se conectan con Jesucristo en el libro de Hebreos, ¿verdad? En cuanto al Señor Jesucristo que vino a hacer la voluntad del Padre cuando vino a la tierra. Y también se conectan con el Señor Jesucristo allá atrás en la eternidad, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, desde el principio del mundo. Porque precisamente, y estamos hablando pues de cosas eternas, de cosas divinas, espirituales, pero el Señor Jesucristo rindió su voluntad a la voluntad del Padre
y al plan maestro del Padre, para que el Padre obrara y echara a andar su voluntad y su plan maestro a través del Señor Jesucristo. Pero acá tenemos, pues hay un registro de cuál es la voluntad y el plan maestro de Dios. Bueno, Salmo 139, verso 16. A lo mejor debiéramos leer desde el verso 13 para tener un bonito contexto acá. Salmo 139, verso 13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Si creíamos que éramos el producto de un accidente o de una explosión, estamos muy equivocados. En el libro de Dios ya estaba escrito todo lo concerniente a nosotros, y nosotros somos todo lo que Dios quiso que fuéramos. Por supuesto, el pecado nos deformó, nos corrompió, nos alejó de Dios, nos hizo añadirle pecado al pecado que ya traíamos por nacimiento. En otras palabras, el hombre terminó mal. Esa es la razón por la que Jesucristo vino al mundo, para redimirnos, para redimir la voluntad y el plan de Dios para nuestra vida, para hacer que pongamos nuestros pies nuevamente en este camino eterno y que todo lo que Dios escribió ahí atrás para nosotros tenga cumplimiento. Así es que necesitamos ir a Jesús y decirle: Jesús, sálvame. Y cuando Jesús nos salva, cuando tenemos esa experiencia maravillosa, habiéndole entregado nuestra vida al Señor Jesús y pidiéndole que perdone nuestros pecados, en ese momento se quita la duda, la incertidumbre. En ese momento, pues, no tenemos cómo saber estas cosas de manera más completa, pero una cosa sí sabemos. Sabemos que de repente nuestra vida tiene sentido, tiene razón de ser. De repente sabemos, adquirimos conciencia de cuán valiosos somos, sí valemos, somos importantes, somos importantísimos para Dios. Por eso mandó a Jesús, lo más preciado, a morir por nosotros. Así es que vean cómo, pues, aún todo lo que somos estaba escrito en un libro, obedece a un plan maestro, obedece a una voluntad. Rindámonos a Jesús y vamos a ver cómo el Señor va redimiendo su plan y su voluntad para nosotros. Y todo empieza a cobrar sentido. Bueno, más lecciones como esta en Isaías 34, verso 16. El capítulo 34 de Isaías nos habla del lago de fuego, que es la morada eterna a donde van a ir a parar, pues, los demonios, todos los ángeles que se rebelaron y se corrompieron. Ahí va a terminar Lucifer, el diablo, Satanás, diablo, serpiente y dragón. Y allí va a terminar la gente, no porque Dios quisiera que hubiera sido así, pero la gente, lo vamos a ver pues en un momento, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, ese es otro de los libros. La gente cuyos nombres Dios borró del libro de la vida porque sí estuvieron escritos en algún momento. La gente que le dio la espalda a Dios o que simplemente nunca quiso saber nada de Dios y de su plan para redimirlos, para rescatarlos. Allí van a terminar. Y Dios también tiene lecciones que darles en ese lugar. Dios no va a perder su tiempo. Así es que en Isaías 34 tenemos la descripción especialmente aquí, de el tipo de espíritus y de demonios que van a terminar en el lago de fuego. Y luego vemos algo tremendo. En Isaías 34, verso 16 dice: Inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Y él les echó suertes y su mano les repartió con cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí.
Así es que miren el verso 16, dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. En otras palabras, no solo había un registro de las obras de toda esta gente, este es un misterio que hasta que lleguemos allá arriba vamos a poder conciliar, porque la gente va a terminar ahí por su propia voluntad y por sus propias elecciones. Punto. Nosotros somos responsables de nuestras elecciones, ¿sí? Pero por el otro lado, porque Dios es Dios, Dios ya sabía quién es. Ahora, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y la gente pues tiene libre albedrío y es libre para elegir si quiere o no quiere. Pero al final de cuentas, Dios no puede dejar de ser Dios. No hay nada que Dios no sepa. No hay nada que Dios no sepa anticipadamente. Pero vean cómo en este libro está escrito, está el registro de todos los que van a terminar en el lago de fuego. Vean qué trascendental, vean qué grande es Dios. Muy bien, vámonos a Ezequiel capítulo 2, a partir del verso 7. Ezequiel capítulo 2, a partir del verso 7. Para tener un poco de contexto. Ezequiel 2, 7 dice, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviare, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Tremendo. Pero viene Dios y le presenta un libro a Daniel y dice claramente que este libro estaba escrito por delante y por detrás y había escritas en él endechas, lamentaciones y ayes. Por supuesto que hay relación entre este libro que se menciona acá y el libro que se menciona en Apocalipsis capítulo 5. El libro que le es presentado al Cordero de Dios, a Jesús, está escrito delante y detrás o por dentro y por fuera. Y por supuesto, cuando el Señor, y ya lo vamos a ver, cuando el Señor comienza a abrir los sellos, son 7 sellos, Dios comienza a desatar sus juicios sobre la tierra, a visitar esta tierra y a sus habitantes con sus justos juicios. Ahora, es el mismo libro, el libro de la verdad, el libro donde está plasmada la voluntad de Dios y su plan maestro, porque la verdad también incluye el hecho que si nosotros nos vamos en contra de esta, hay consecuencias, necesariamente. Si usted nada en dirección de la corriente de un río y ese río lleva ramas y basura y quién sabe qué más cosas, pues difícilmente va a tener usted problemas con las basuras y las ramas y todo lo demás que lleva el río. Todos están nadando en la misma dirección. Pero si usted decide dar la vuelta y empezar a nadar corriente arriba, usted se va a encontrar de inmediato con la basura, con las ramas, van a empezar a pegarle, van a empezar a golpearlo. El río no tiene la culpa. Es uno que decidió dar un giro de 180 grados y empezar a nadar de manera contraria a la dirección de la corriente. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. La verdad de Dios también tiene endechas, lamentaciones y ayes. Cuando nosotros decidimos dar un giro de 180 grados y empezar a caminar contrario a la verdad de Dios, por supuesto que vamos a empezar a toparnos y a golpearnos y a
cosechar las consecuencias de estar caminando en desunión y en desarmonía. Con la verdad con la que Dios creó todos los mundos, los universos, todo lo que existe. El mundo angelical, el mundo de los hombres, todas las cosas. Por supuesto que va a haber consecuencias. Así es que es el mismo libro. Y así como acá en el libro de Ezequiel, Dios lo está abriendo para la nación de Israel y Dios está juzgándolos. Esta es la época en la que Israel llenó su copa pues Dios mandó a los caldeos, ¿verdad? A destruirles su ciudad y a destruirles el templo, más o menos en el año 600 antes de Cristo. Bueno, la historia se vuelve a repetir porque el hombre sigue cometiendo los mismos atropellos en contra de Dios y en contra de su verdad, en contra de su plan maestro, en contra de su voluntad. Así es que Jesús va a abrir el libro, va a desatar sus 7 sellos y el hombre va a cosechar el efecto de haberle dado la espalda a Dios y de estar caminando contrario a sus leyes, sus preceptos, sus estatutos, sus pactos, sus juicios, sus testimonios y todo lo demás, ¿verdad? Así es que, por supuesto que hay conexión entre el libro de la verdad y el libro que Jesucristo está por abrir en Apocalipsis capítulo 5 y en un futuro muy cercano y por desatar sus 7 sellos. Por supuesto que sí. Muy bien. Tenemos también, esa es la primera categoría, el libro de la verdad o el registro de su voluntad y de su plan maestro. Esa es la primera categoría o manera como categorizamos esto. La segunda es el libro de la vida del Cordero, que es donde está el registro de las personas, ¿verdad? Que eligieron por el Señor Jesucristo, eligieron por la verdad. Así es que veamos pues la diferencia. Uno es el registro de cuál es la voluntad y el plan maestro de Dios. Ese es el libro de la verdad. La segunda categoría es el registro del libro en donde están nuestros nombres o no están nuestros nombres según nuestra aceptación o nuestro rechazo a la verdad. Y hay una tercera categoría, que es el libro en donde está el registro de nuestras obras o de las elecciones que hicimos en términos generales. Por supuesto, la mejor elección y de la que derivan todas las buenas elecciones es la de abrazar la verdad que es en Jesucristo y caminar con Jesucristo en este mundo. Y la peor elección, que es de donde derivan todas las malas elecciones, es la de rechazar a Jesucristo, la verdad, y vivir sin Jesucristo en este mundo. Pero ahí tenemos pues las 3 categorías básicas, ¿verdad? Número 1, el libro donde está el registro de la voluntad de Dios y su plan maestro, o el libro de la verdad. Número 2, el libro de la vida, que es donde está el registro, los nombres registrados de todos los que eligieron la verdad. Y número 3, está el libro de nuestras obras o el fruto o el resultado de nuestras elecciones. Todo eso está registrado y vamos a ser juzgados en base a eso. ¿Hay alguna injusticia en Dios porque está dejándonos a nosotros cosechar el fruto de nuestras malas siembras o cosechar las consecuencias de nuestras propias elecciones que hicimos de manera consciente y voluntaria? No, al contrario, perfecta justicia. Si nos rebelamos en este lado de la balanza, del otro lado de la balanza, de igual manera, en igual medida, vamos a encontrar la consecuencia o la paga. Eso es justicia perfecta, porque los dos lados de la balanza están o son equitativos. Muy bien, pero la segunda clase de libro o categoría, pues el libro de la vida. Y aquí podemos empezar a trazar esto desde el Éxodo 32, verso 32. Éxodo 32. A ver, tal vez debiera leer desde el verso 31. Y aquí el pueblo de Israel está acampado al pie del monte de Sinaí y ya saben ustedes, pues hicieron el famoso becerro de oro. En Éxodo 32, verso 31 dice: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro.
que has escrito. Ese es el libro de la vida. A ese libro se está refiriendo Moisés acá. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues, ahora lleva a este pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, pero el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. Bueno, el hecho es que dice: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Y lo dije al principio, lo vuelvo a repetir. Hay varias cosas que pueden sucedernos en relación al libro de la vida. Hay personas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Luego, hay personas cuyas elecciones, especialmente y principalmente su elección por Cristo, hacen que su nombre sea escrito en el libro de la vida. Y luego hay un tercer factor. Bueno, realmente son 4 factores. Número 3, hay personas cuyos nombres ya estaban escritos en el libro de la vida y esos nombres son borrados, son raídos. Esta es otra manera de decir que la salvación sí se pierde. No es el tema ahorita, pero el libro de Hebreos lo menciona y lo prueba una y otra vez. Cuando pisoteamos la sangre en la que habíamos sido lavados, etc. Así es que sí hay personas capaces de dar la media vuelta hasta el grado de negar su salvación, negar la efectividad de la sangre e irse a la tumba sin haberse arrepentido de eso, ¿verdad? Así es que, y aquí lo tienen, pues, o sea, Dios no le dijo a Moisés: Moisés, ¿cómo se te ocurre? No existe tal cosa como que el nombre de alguien pueda ser borrado del libro de la vida. No. Dijo: oye, Moisés, yo soy el que decido a quién borro y a quién no. Y va a depender de sus hechos. Así es que los nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Y luego, ¿qué creen? Hay una 4ª categoría. Personas cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero desde nunca. Desde nunca. Tremendo. Existe esa categoría de gente también. Bueno, pero sigamos con el libro de la vida. Vámonos ahora a Salmo 69, verso 28. Salmo 69, verso 28. Dice: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Y aquí tenemos pues personas nuevamente que van a ser raídos sus nombres o borrados o quitados sus nombres del libro de los vivientes o del libro de los que viven, del libro de la vida. Bueno, hagamos ahora Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Y leamos el versículo 1. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí está refiriéndose nuevamente al libro de la vida. Si estamos escritos en el libro de la vida, vamos a ser liberados. Así es que por eso van a haber cosas cuando lleguemos ahí en el estudio de Apocalipsis, que, por ejemplo, para la gran tribulación, cuando el anticristo, con la ayuda del falso profeta, comience a marcar a la gente, allí vamos a encontrar claramente que dice que los que van a ser marcados son aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. Así es que si nosotros estamos caminando con Jesucristo en el corazón, ¿cuál es el problema? Pero bueno, vámonos ahora a... leímos Apocalipsis 12:1. Leamos ahora leímos Daniel 12:1. Vámonos ahora a Apocalipsis 3:5. Leímos Daniel 12, vámonos ahora a Apocalipsis 3. Y aquí vamos a empezar a ver esto que he estado mencionando. Apocalipsis capítulo 3, verso 5. Este es el mensaje a los vencedores de la iglesia de Sardis. Nuevamente, si eran iglesia, quiere decir que era gente salva. Pero mira lo que dice.
El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, el Señor sí puede borrar nuestros nombres del libro de la vida. Aquí le está hablando a los que vencieron de la iglesia de Sardis. ¿Y a los que vencieron qué? Miren el mensaje a la iglesia de Sardis. Verso 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Y ya ven pues, dice, si no vencemos, a esta gente les va a borrar su nombre del libro de la vida. ¿Cuál es el problema? Dice, tienes nombre de que vives, o sea, crees que estás muy bien, pero la verdad has dejado morir muchas cosas. Has dejado morir muchas cosas que un día estuvieron vivas en ti. Has dejado morir el gozo que te provocó el recibir la experiencia de la salvación un día. Has dejado morir los dones del Espíritu Santo con los cuales te alegrabas. Has dejado morir tu vida de oración. Has dejado morir tu vida de estudio de la palabra. Has dejado morir el celo y el amor que un día tuviste por mí. Has dejado morir tu deseo por agradarme, por caminar por mis caminos. Eso le está diciendo Dios a Sardis. ¿Podemos como cristianos ser así de descuidados? ¿Usted qué dice? Yo digo que sí. Lamentablemente lo vemos todo el tiempo. Pero les está diciendo un mensaje de esperanza. Dice, pues hasta aquí no todo se ha muerto, pero si sigues por el mismo camino, todo se va a morir. Y entonces voy a tener que borrar tu nombre del libro de la vida. Quiere decir que sí podemos dar marcha atrás hasta el grado de salirnos del poder o de la cobertura de la sangre misericordiosa, de la sangre redentora del Señor Jesucristo. Pero mencionamos todo esto porque estamos hablando del hecho que Dios sí puede borrar el nombre de la gente del libro de la vida. Bueno, Apocalipsis 13, verso 8. Nos dice lo siguiente. Aquí ya están hablando del anticristo, de la bestia, cuando se manifieste. Y pues por supuesto que nos vamos a detener en estas cosas en su momento. Pero dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ya sea porque el Señor borró sus nombres del libro de la vida, o porque sus nombres nunca han estado escritos en tal cosa como el libro de la vida. ¿Es posible eso? Por supuesto que sí. Como lo sabemos, la Biblia lo dice. Si la Biblia lo dice, tiene que haber una explicación. Y hay una razón. Pero no nos metemos a eso ahorita. El hecho es que esta es la gente que va a adorar al anticristo, esta es la gente que se va a dejar marcar. Gente cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Y cuando veamos al anticristo y sus tretas y sus trucos, vamos a ver que él hace guerra contra los santos y los vence. Aquí estamos hablando de gente en quienes un día algo estuvo vivo, pero cuando son vencidos por el anticristo, dan marcha atrás. Y entonces sus nombres, pues allí serán borrados del libro de la vida. Esa es la gente que se va a dejar marcar. No un cristiano lleno del fuego de Dios y de amor por Jesús y que está caminando y haciendo progreso. Muy bien. Apocalipsis capítulo 17, verso 8. Apocalipsis 17, verso 8. Dice, la bestia, este es el anticristo, que has visto, era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Hay gente que ya viene así desde ahí atrás. Sus nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Si aquí lo dice, más le vale creerlo.
¿Ok? Esta es la gente que le va a dar toda su adoración y su alabanza a este autoproclamado falso Cristo que está por levantarse muy pronto. Pero aquí hay gente cuyos nombres no vienen escritos en el libro de la vida desde ahí atrás. Y por la misma moneda hay gente que viene con su nombre escrito en el libro de la vida desde ahí atrás. Desde ahí atrás. Muy bien. Así es que aquí tenemos el libro de la vida. Entonces, nuevamente, resumiendo, la primera categorización es el libro de la verdad, en donde está plasmada la revelación de la voluntad de Dios y de su plan maestro para todas las cosas. Luego, número 2, el libro de la vida, en donde están registrados o no están registrados nuestros nombres, basado esto en nuestra aceptación o nuestro rechazo a Jesucristo, quien es el camino, la verdad y la vida. Bueno, ahora, número 3, tenemos nosotros también este libro en donde está el registro de nuestras obras, todo lo que hacemos derivado de esta gran elección que hicimos o no hicimos por Jesucristo. El libro de nuestras obras, ahí está el registro de las buenas y de las malas. Y si como cristianos temblamos pensando en que todo lo malo que hemos hecho y pensado está registrado en ese libro, llenémonos de ánimo y llenémonos de esperanza. Una vez le confesamos al Señor aquello que hemos hecho, pecados, transgresiones, iniquidades, ofensas que hayamos cometido, torpezas que hemos hecho. ¿Quién aquí es perfecto y no peca? Nadie. Pero tenemos la preciosa sangre redentora del Señor Jesucristo. Así es que cada vez que nosotros le traemos al Señor nuestros pecados, cada vez que los confesamos con sinceridad, en arrepentimiento, el Señor toma nuestros pecados confesados, los echa tras sus espaldas y allí tras sus espaldas se encuentra lo que se llama el mar del olvido. Y una vez Dios echa allí todo lo que le hemos confesado, Él ya no lo recuerda más. Si usted y yo recordamos algunas fechorías que hayamos hecho en el pasado, es número 1, porque pues así funciona la mente humana. Y número 2, porque pues también existe tal cosa como la serpiente antigua, Leviatán. Y si estudian el tema van a encontrar que Leviatán se mueve en el mar, está en el mar. Ahora muchos creen que es un ser marino. No, es un ser espiritual. Y está hablando del mar de la memoria. Él se albergó en el mar de nuestra memoria y también tiene la osadía y la arrogante pretensión de querer sacar las cosas que nosotros le confesamos a Dios, que ya están sepultadas en el mar de su memoria, y quiere ponerlas enfrente. Pero una vez están bajo la sangre del Señor Jesucristo, Dios ya no tiene más memoria de esto. Creo que es un buen momento para hacer una pausa y solo darles estas escrituras porque son importantísimas. Si no las conocemos, necesitamos conocerlas. Así es que vámonos a Miqueas. Vámonos al libro de Miqueas. Y en un momento regresamos con lo de los libros, pero todo está concatenado. Miqueas, capítulo 7, verso 18. Miqueas 7, a partir del verso 18 dice: ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y ese es el lugar al que el Espíritu de Jesucristo, cuando Jesucristo murió, su alma fue al Seol, su cuerpo se fue a la tumba. José de Arimatea se encargó de llevarlo allí. Su espíritu se fue a las manos del Padre. Su espíritu se fue al Padre. Su espíritu debe haber llegado hasta las espaldas del Padre, a este mar donde el Señor sepulta nuestros pecados. Y allí fue a sepultar los nuestros. Cuando nosotros, pues no en automático, o sea, la humanidad entera no está perdonada solo porque Jesús ya murió en la cruz. No, si seguimos rechazando a Jesús, el poder de su perdón no nos va a tocar, no nos va a alcanzar, no nos vamos a beneficiar de este.
Pero cuando ponemos en Jesús toda nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza y nos humillamos, confesamos nuestro estado como pecadores y le pedimos que nos salve y que nos limpie con su sangre, Él toma nuestros pecados y los lleva a este mar y Dios los sepulta allí para siempre. Amén. Y la salvación inicial no nos perfecciona, eso es un hecho porque pues todavía no somos perfectos aunque ya seamos salvos. Este principio sigue operando todos los días. Hoy tengo un mal pensamiento, hablo de manera indebida, me dejo mover por mi carne, por mi mente carnal, por mi viejo hombre. Bueno, todavía existe el mar del olvido. Todavía puedo ir al Señor y debo ir al Señor y decirle, Señor, perdóname por esto que dije, por esto que hice, por esto que pensé. Y el Señor, la misma operación, echa nuestros pecados detrás de sus espaldas en el mar del olvido y allí quedan sepultadas y olvidadas para siempre. ¡Qué maravilloso es el Señor! Así es que si vivimos así, en el libro de las obras no habrá registro de todas las fechorías que hacemos como seres humanos, porque todo esto estará bajo la sangre. Pero si nosotros no sabemos llevarle a Jesús nuestras fechorías de todos los días, el registro sigue incrementándose y aumentando. Así es que mientras haya tiempo, vivamos al día con Dios y confesémosle nuestras cosas. Muy bien. Ahora, solo terminemos de confirmar esto en Isaías 38, verso 17. Isaías 38, verso 17. Y aquí se ubica este mar detrás de las espaldas de Dios. Dice, he aquí, amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Y bueno, la mente vuela, ¿verdad? Porque creen que fueron las espaldas de Dios las que le fueron reveladas a Moisés, cuando Moisés le dijo al Señor allá en el libro del Éxodo, muéstrame tu gloria. Y el Señor hizo proclamar su nombre delante de Moisés cuando Moisés se ocultó adentro de una cueva. Y Dios le dijo, vas a ver mis espaldas. Y cuando vio sus espaldas, Dios proclamó Jehová fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona las iniquidades, perdona las rebeliones, perdona el pecado. Y juez justo, que es lo que resume lo último. ¿Lo ven? Así es que qué bello es el Señor. El libro de nuestras obras, el libro, la tercera categoría, el libro en donde está el registro de nuestras obras. Allí no tiene por qué haber un registro de las cosas malas si sabemos llevárselas al Señor, confesarlas y ponerlas bajo su sangre. Qué maravilloso es Dios. Bueno, veamos algo más acerca de este libro. Salmo 56, verso 8. El libro de las obras. Salmo 56, verso 8. Vean lo que leemos acá. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Dios no solo registra las cosas malas, por supuesto. Primero que todo registra las buenas. ¿Y saben qué? Él registra nuestras lágrimas. Las lágrimas que derramamos. Pues hay una categoría de lágrimas que Él guarda en su redoma. Es un recipiente, una botella. Por supuesto eterna, no es de vidrio ni nada de eso. Tiene que ver con la memoria de Dios. Y por el otro lado hay otra categoría de lágrimas que Dios escribe en su libro. Queda un registro. Por supuesto no son lágrimas provenientes de un berrinche o algo así, o lágrimas de enojo. No son esa clase de lágrimas. Al contrario, si no hacemos algo con nuestros berrinches y nuestros enojos, el registro de los berrinches y de los enojos va a seguir allí, en el libro de nuestras obras.
Pero estas son lágrimas de entrega, lágrimas de gratitud, lágrimas de arrepentimiento, lágrimas de gozo. Cuando nos es revelada una porción de la palabra de Dios. Cuando hemos experimentado de manera fresca y nueva el perdón de Dios. Cuando hemos tenido una nueva experiencia con el Espíritu de Dios. Esas lágrimas, ¿sí? Hay algunas, pues, que Dios guarda en su botella, en su redoma, y hay otras que Dios escribe en su libro. Dios es justo y Dios ve y Dios registra todas las cosas que proceden de nuestro amor por Dios por medio de Jesucristo. Bueno, vámonos ahora a Daniel capítulo 7. Daniel 7, del verso 9 al 10. Y aquí es muy claro el hecho que Dios va a juzgar a los hombres en base a lo que los hombres hicieron. No hay ninguna ni habrá ninguna injusticia en esto. Daniel 7 del 9 al 10 dice: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono, llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares le servían, millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y el juez va a juzgar en base a lo que hicimos, bueno, malo, indiferente o hayamos dejado de hacer. Así es que miren qué justo es Dios y vean pues la prueba de cómo queda un registro de todo lo que somos y hacemos. Recuerdan que Jesús dijo que de toda palabra ociosa que hablen nuestros labios, el hombre va a ser juzgado. ¿Por qué? Porque queda un registro de lo que decimos. Queda un registro de lo que decimos, bueno o malo, excepto que lo traigamos a Dios, le pidamos perdón y dejemos que su sangre nos limpie y lo cubra. Pero, en fin, vámonos a Malaquías 3:16 y vean esto. Malaquías capítulo 3, verso 16. Dice acá: entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. No tuvimos que haberlo expresado en palabras o a través de acciones. Dios registra cada pensamiento justo y piadoso que tenemos nosotros. Dios lo registra. De la misma manera como Dios registra nuestros malos pensamientos y quedan escritos en el libro mientras estos no sean borrados con la sangre del Señor Jesucristo. Pero Dios registra todos los pensamientos que tenemos por amor de su nombre. Y qué maravilloso es solo sentarse o como sea, pensar en Dios. Hacer un recuento, un registro de todas las cosas maravillosas que Dios ha hecho en nuestra vida. De todo el camino por el que Dios nos ha traído. Y darle gracias por todo aquello. Todas esas cosas, aunque no las expresemos con palabras, quedan escritas, quedan registradas en el libro de memorias del Señor. Ese es el libro de nuestras obras. Y cada vez que actuamos movidos por este amor, temor reverente al Señor, porque dice un libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Cada vez que somos movidos por el temor, ¿qué es el temor? Es ese amor reverente, ese gozo reverente que le tenemos al Señor, ese respeto que le tenemos al Señor, esa conciencia que tenemos de quién es Dios. Cada vez que hacemos eso, queda un registro en el libro de memorias. Maravilloso, ¿sí? Y entonces, bueno, vámonos a Apocalipsis 20, verso 12. Apocalipsis 20, verso 12. Bueno, leamos desde el verso 11. Apocalipsis 20, 11.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así es que aquí está. No hay ninguna injusticia en Dios. Todos vamos a ser juzgados según nuestras obras. Bueno, estas tres categorías de libros, por supuesto que están relacionadas con el libro que le es dado al Cordero de Dios aquí en Apocalipsis capítulo 5, que es donde empezamos nuestro estudio. Por supuesto que sí, pero hay otro ángulo también a este libro que le es entregado al Señor Jesucristo. Y lo veremos la semana entrante, Dios mediante, y vamos a ver cada uno de esos sellos que el Señor va a empezar a desatar, y vamos a recordar el hecho maravilloso de por qué ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, es digno de tomar el libro, de abrirlo y de desatar sus 7 sellos, excepto la persona del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, nuestro pariente cercano, nuestro pariente sanguíneo, que estuvo dispuesto a pagar el precio por nuestra redención. Así es que dejémoslo acá y la próxima semana continuamos. Gracias a Dios por su palabra que nos revela su voluntad, su plan maestro, sus caminos. Gracias a Dios por su palabra y por el ministerio del Espíritu Santo que sabe redarguirnos, trabajar con nuestro corazón. Sabe llevarnos a la porción precisa de la palabra que necesitamos y hacer que esta cobre vida para que nos impresione y nos cambie y nos haga cambiar nuestros caminos. Qué importante es vivir conscientes de estos libros para saber que cada minuto cuenta, cada elección es importante y cada cosa que hacemos buena o mala queda registrada. Así es que esto nos debiera ayudar a caminar con más cuidado delante de Dios y por el otro lado a darle cada día más y más gracias al Señor por la sangre redentora del Señor Jesucristo. Fuente que quedó abierta desde el día de nuestra salvación, a la que podemos regresar y recurrir siempre, todo el tiempo, las veces que sea, y poner bajo esa preciosa sangre cualquier cosa que hayamos hecho, pensado, ¿sí?, que es contraria a la voluntad de Dios. Somos las personas más privilegiadas que hay sobre la faz de la tierra, habiendo sido hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. Así es que gracias a Dios por su palabra, vamos a orar. Padre, Señor, oramos pidiéndote que toda esta verdad, Señor Dios, que es una semilla, Señor, encuentre una tierra bien preparada y se arraigue, eche raíces sólidas, profundas, y arriba de mucho, mucho fruto para gloria de tu nombre. Ayúdanos a caminar como lo que somos. Ayúdanos a traer honra, honor a tu nombre con nuestros hechos, nuestras acciones, nuestras elecciones. Ayúdanos a caminar a la altura del llamado que nos has hecho como hijos tuyos, que nos has hecho ser. Ayúdanos a ser y a hacer lo que tú quieres que seamos y hagamos. Y de esta manera a ser fieles embajadores tuyos en este mundo. Fieles testigos tuyos en esta tierra, en este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por la infinidad de lo que eres. Te amamos, Padre, y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, los amamos y nos vemos en nuestro siguiente estudio bíblico.